Buenos días. Continuando en nuestro estudio del libro de Génesis, hoy vamos a ver acerca de Génesis capítulo 3, verso 6. Recordemos que se está introduciendo el pecado en la vida del hombre. Y la pregunta es, ¿cómo es que se introduce el pecado en el hombre? Y vamos a ver cómo es que el pecado entra en Eva de una forma parecida a la que entra en la vida de todos nosotros. Por eso es que es muy importante reflexionar este versículo. Y vamos entonces a Génesis 3, 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice aquí en la Biblia que el árbol era bueno para comer, era agradable a sus ojos, era alcanzable para poder tener sabiduría. Y entonces vemos cómo es que el diablo usó muy bien sus estrategias. ¿Para qué? Para poder tentarnos con nuestras pasiones, con nuestra vista y con nuestra propia codicia. Tres cosas que se presentan en el fruto prohibido y que despierta en el corazón de Eva ese deseo para poder pecar contra Dios. Y son las tres cosas, curiosamente, son las tres mismas cosas que vamos a encontrar en este mundo que nos lleva a pecar. Las cosas que van a mover nuestra carne, las cosas que son apetecibles a nuestros ojos y las cosas que van a mover entonces nuestra codicia. Ya sea por un lado o por el otro, estos tienen un propósito. ¿Cuál es? El que aprendamos nosotros a saborear de lo prohibido. Los deseos de nuestros ojos, las pasiones de nuestra carne y nuestra codicia van a moverse. ¿Para qué? Para disfrutar el deseo o para saborear el fruto prohibido. Para saborear lo prohibido. Alguien dirá, ¿no? Alguien dirá, pero Dios me perdonó, ¿no? Y podremos decir eso, ¿no? Pero una vez que comemos el fruto prohibido, y aunque sabemos que Dios nos perdonó, este fruto prohibido, cuando nosotros lo hemos tomado, las alabanzas ya no sonarán igual. Nuestra oración no será igual con Dios. El mensaje predicado se oirá totalmente diferente, ¿no? Y sentirás que, aunque estás en tu cuerpo presente, parecería que no estás en espíritu. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Si Dios me perdonó, sí, Dios nos perdonó, pero el Espíritu Santo está contristado. El Espíritu Santo está triste. Y cuando el Espíritu Santo está triste, que mora en nosotros, empezamos a sentir todo ello. Y Dios no va a quitar su comunión de nosotros. Pero sí, la comunión con Dios puede estar afectada cuando nosotros tomamos del fruto prohibido. A veces nosotros somos muy ligeros en decir, voy a tomar lo prohibido y bueno, voy a pedirle perdón al Señor y no pasa nada. Pero sí pasan muchas cosas en nuestras vidas. Entonces necesitamos que leer la palabra de Dios, porque tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que orar porque hay que orar. Tenemos que cantar porque hay que cantar, simplemente porque lo dice el Señor, ¿no? Y entonces ya no sentiremos esa misma pasión, ¿no? Sino sentiremos justamente esas sensaciones, ¿no? Que, bueno, voy a orar porque tengo que orar, voy a leer la Biblia porque tengo que leer la Biblia, pero no va a haber esa pasión, no va a haber ese corazón, que es totalmente diferente cuando no estamos pecando. Porque una vez que hemos pecado, esa comunión se rompe, como ya habíamos hablado antes, y empezamos a tener estas sensaciones. Así es que debemos tener mucho cuidado. Por eso es que es importante abordar este versículo para ver cómo es que se presenta la tentación en nuestra vida. Cómo terminamos finalmente saboreando lo prohibido, como lo hizo Eva. La comunión se rompe. La comunión con Dios se rompe. El pecado rompe la comunión. El Espíritu Santo se entristece. Así es que hay consecuencias y consecuencias terribles para nuestras vidas. Dice en el verso 7, entonces abrieron ellos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay consecuencias del pecado. Hay consecuencias cuando nosotros tomamos lo prohibido. Ok. Entonces, para no caer en eso, para no caer en deleitarnos de lo prohibido, tenemos que mirar lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia misma nos dice que de lo que debemos cuidarnos. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, nos da una idea de esto.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué son las cosas que hay en el mundo? En el verso 16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces dice, queremos nosotros mantenernos firmes sin pecar. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Uno, los deseos de la carne, la pasión de la carne. Eva decía que vio el árbol y dice que ella vio que era bueno para comer. Eva vio el árbol y dijo que era bueno para comer. Vio que era hermoso, ¿no? Despertó su carne en ella, lo vio hermoso, lo empezó a desear, ¿no? Porque era bueno para comer. Sus ojos fueron abiertos, ¿no? Sus ojos fueron abiertos, su carne fue abierta, ¿no? Ok, luego dice Juan, nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿no? De nuevo, ahora se le abrieron los ojos. Primero estaba la pasión, el deseo, luego se le abrieron los ojos. Y cuando se le abren los ojos a Eva, que dice que era agradable para la vista de Eva. Dice, vuelvo a leer Génesis 3, verso 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La pasión de la carne se despertó. Luego que era agradable a los ojos, la pasión en los ojos, era agradable a su vista. ¿Y qué más nos dice Juan? Y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida nos habla de la arrogancia que podemos tener en la vida, el codiciar para adquirir cosas, para adquirir sabiduría. Y eso es lo que le pasó a Eva. ¿Qué es lo que dice Eva? Y el árbol era codiciable, se despertó la codicia. ¿Pero la codicia de qué? Para alcanzar sabiduría, la codicia para poder conocer. Entonces en Eva se despertaron justamente lo que Juan nos dice, que debemos apartarnos de lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Nos dice Juan nos dice que en el mundo hay los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y que debemos tener mucho cuidado con ello. En Eva se despertó los deseos de la carne. Dios dice que en Génesis dice que era bueno para comer. Se despertó ese apetito, ese deseo. Luego se despertó en Eva los deseos de los ojos. Era agradable a su vista, ¿no? Todas sus sensaciones, todos sus emociones ya estaban involucradas. Y luego la codicia para adquirir sabiduría, era bueno para adquirir la sabiduría. Y lo mismo que sedujo en el corazón de Eva en el Génesis es lo mismo que seduce en nuestros corazones hoy. Las mismas trampas, las mismas artimañas, las mismas estrategias son las mismas, y lamentablemente a veces somos igual de torpes que Adán y Eva, ¿no? ¿Por qué? Porque son las mismas estrategias y caemos nosotros en lo mismo. Entonces, ¿cómo van a llegar estas trampas que seducen finalmente nuestro corazón? ¿Cómo van a llegar estas trampas a nuestras vidas? Queriendo mover nuestra carne, queriendo mover nuestras pasiones, ¿no? Recordemos, todo lo que mueve nuestra carne, todo lo que mueve nuestros deseos, nuestras pasiones. Cuidado. ¿Qué es lo que motiva nuestras pasiones, nuestros deseos? Mucho cuidado, porque por ahí puede venir la tentación. ¿Cómo más? Quieren mover nuestros ojos. Nuestros ojos comienzan a ver y comienzan a mirar qué bello, qué hermoso es. Y luego viene la codicia en nuestros corazones. Ahora, debemos tener claro también algo. Que si bien es cierto, estas trampas están ahí, pero finalmente, el que quiere mirar, va a mirar. El que quiere ceder a los deseos de su carne, los apetitos de su carne, lo va a hacer. Tenemos muchos ejemplos de ello. Tenemos ejemplos en Sansón. Se dejó llevar por los apetitos de su carne, los deseos de sus ojos. Él miró a una mujer filistea y finalmente él comenzó a codiciarla. David le pasó lo mismo. Miró a una mujer, la deseó en su corazón y despertó todos sus deseos carnales, y en esta trampa finalmente cayó también David. Cuidado también nosotros. Cuidado que se despierte todo eso en nosotros. Y finalmente, cuando pasa, no nos victimicemos y no digamos, no, es que el diablo lo hizo, es que el diablo aquí, allá. No, porque nosotros finalmente lo quisimos hacer y debemos reconocer ello. Tal vez no oramos, tal vez no estuvimos velando, pero fue el deseo de nuestro corazón lo que hizo, ¿no? Y no frenamos ese deseo de nuestro corazón, sino finalmente lo seguimos. Dejamos que
que pasara. Y eso debemos tener mucho cuidado en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo se despierta ese deseo en nosotros? Recordemos, está inclusive en las propagandas de televisión, ¿no? Nos dice, quieren este carro, quieren esta casa, quieren salir de vacaciones, vamos, tú puedes dejar la mediocridad, tú puedes ahora disfrutar de estas vacaciones, tú puedes disfrutar de este auto poderoso. ¿Por qué? ¿Qué están encendiendo? La pasión de nuestra carne, nuestros deseos, la pasión de nuestros ojos y la arrogancia de nuestras vidas, ¿no? Nos quieren seducir para caer en lo mismo, ¿no? A través por eso es que el marketing, por eso es que las propagandas, los anuncios publicitarios grandes, porque despiertan nuestra carne, despiertan nuestros ojos, despiertan nuestra codicia finalmente, ¿no? Nos muestran el último celular con tales características y se hace atractivo a nuestros ojos. Y entonces empiezan a surgir las pasiones y empieza a surgir el deseo, la codicia, que finalmente nos lleva a pecar. Y la Biblia nos alerta a ¿qué? A no dar lugar finalmente a las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5, verso 19, un versículo bastante conocido acerca de ello, nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Claramente el Señor nos está advirtiendo nosotros. Y a veces nosotros decimos, bueno, aquí habla de que los apetitos de la carne es los hechiceros, los idólatras, pero yo no soy hechicero, idólatra, pero en esa misma categoría está ¿qué? Los pleitos, las enemistades, ¿no? Entonces, si eres una persona pleitista, eres un peleón, estás en un restaurante y de repente te peleas con los mozos y esto es algo continuo, ten cuidado, porque estamos solamente alimentando nuestros apetitos carnales. La Biblia dice que la batalla es contra nuestra carne, es con nuestra carne, ¿no? Entonces, siempre nuestra carne nos va a pedir algo, pero recordemos algo, que la carne no manda, pero siempre va a estarnos pidiendo algo, pidiendo ver algo, pidiendo sentir algo, pidiendo tocar algo, pidiendo saborear algo. Siempre nuestra carne va a estar pidiendo cosas y nuestra lucha tiene que ser por nuestra carne, porque los apetitos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu Santo, nos dice su palabra. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, nos dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Dice, Pedro nos dice, debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Algo que no podemos olvidar es que es una batalla, hay una batalla en nuestro interior, dice que batalla, en los deseos carnales que batalla en nuestra alma. Se van a despertar, nos van a pedir cosas, pero o nos sometemos al Señor o nos sometemos a esos deseos de la carne, a esos deseos de los ojos, a esa codicia. Porque la Biblia nos dice que debemos nosotros abstenernos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Por tanto, nuestra alma nos va a pedir algo. Nuestra alma nos va a pedir de repente gritar a nuestra esposa, insultar a nuestra esposa. Eso nos va a pedir la carne. Entonces tenemos dos alternativas. O nos dejamos llevar por el deseo de nuestra carne y lo hacemos, o nos abstenemos de ello y sabemos que esto va a ser una batalla porque vamos a dominar nuestra lengua para que no salga ese insulto para con nuestra esposa, por ejemplo, ¿no? Porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu, nos dice la palabra de Dios. El mundo no puede evitarlo, definitivamente. Entonces se dejan solo seducir y llevar por sus deseos carnales, los deseos de sus ojos y las codicias de las cosas. Pero nosotros como creyentes recordemos que tenemos ¿a quién? ¿A quién tenemos en nuestras vidas? Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, como decíamos hace un rato, nadie puede decir, no, es que yo no quise pecar, esa persona me tentó y yo no quise pecar. Vamos, no seamos mentirosos. El deseo puede estar ahí. La persona puede haber venido como una tentación y puede haber despertado el deseo de nuestros ojos, pero quien peca finalmente somos nosotros, porque nosotros lo quisimos hacer. De repente no teníamos dinero,
estábamos guardando ese dinero para algún compromiso familiar, y de pronto alguien viene y nos ofrece el último teléfono de moda con determinadas características, y mira que esto puedes hacer, mira cómo te vas a ver si lo luces tú, y entonces se nos comienzan a abrir los deseos de los ojos. Sí, yo quisiera tenerlo, el deseo de la carne, sí, cómo me vería teniendo esto, y yo quiero esto, yo quiero tener este teléfono. Sí, y empieza la codicia del querer tenerlo, ¿no? Mira, estos hombres tienen este teléfono también, ¿por qué tú no lo puedes tener? Tú lo puedes tener también, si solo pagas eso, si solo te enganchas con eso. Y entonces cojo el dinero de ese compromiso familiar y me engancho en ese teléfono que ni siquiera lo he terminado de pagar ahí, sino que voy a seguir pagando más, y ahora ya no tengo el dinero para pagar el compromiso. Finalmente pequé contra mi propia familia porque me dejé seducir, y nadie puede decir me obligaron, porque cada uno es seducido de su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos. Cada uno de nosotros caemos por nuestros malos deseos. Alguien no puede decir, ay, es que ese hombre me habló palabras tan bonitas que me sedujo y yo no me di cuenta. Mentira, mentira. ¿Por qué? Porque en los momentos que le estaban hablando esas palabras bonitas, se estaba despertando el deseo de la carne. El deseo de la carne que batallaba contra su alma, pero ella le dio el pase. De la misma manera, nadie podrá decir, es que esa persona era tan bonita, es que esa persona me trataba así, y que yo no me di cuenta de que de pronto estaba entre sus brazos faltando a mi pacto matrimonial. Tampoco, ¿no es cierto? Porque sí, si bien es cierto, fue usada como una tentación para despertar los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne, la codicia, empezamos a codiciarla, pero finalmente quien le dio pase somos nosotros. Pedro nos decía, absténgase de estos deseos que batallan contra el alma, porque es cierto, es una batalla, es una guerra. Cuando se despiertan, va a ser una guerra, pero depende de nosotros si nosotros o le hacemos caso a nuestra carne, o le hacemos caso al Señor, le hacemos caso al Espíritu. Debemos preguntarnos qué es lo que manda en nuestras vidas, nuestros deseos carnales, o realmente la palabra de Dios está guiando, dominando nuestras vidas. Y no es fácil, nadie va a decir que es fácil, porque Pedro mismo lo dice, es una batalla, ¿no?, por la cual estamos ahí, pero tenemos al Espíritu Santo para que nosotros podamos decirle a la carne no. Si la carne pide grito, no vamos a gritar. Si la carne pide vamos a golpear, no vamos a golpear, no vamos a ceder. No vamos a ceder. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿no? Recuerden que al final el comer de este fruto, comer de esto prohibido, que son los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, la codicia, finalmente va a traer unas consecuencias. Y cuidado con pretender echar la culpa a otros, porque al final es nuestra culpa. Si nuestro matrimonio anda mal, no es por culpa de ella, sino es por culpa de nosotros, porque algo no estamos haciendo bien, y seguramente le estamos dando, ¿qué?, libertad a nuestra carne dentro del matrimonio. Entonces no es el matrimonio, no es el mundo, no es el diablo, sino soy yo que estoy dejando que mi carne salga y mi carne empiece a producir esos efectos en la vida de las personas. Los deseos de los ojos, los deseos de nuestra carne. Tengamos mucho cuidado. David cayó por los ojos. Miró la belleza, miró a esa mujer, a Betsabé, la deseó, y entonces cayó finalmente. Sansón miró la belleza también de Dalila. Era una mujer prohibida, una mujer filistea, sin embargo, también cayó. En Mateo 5, verso 28, el Señor también nos advertía: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Ya también adulteró. Mire, muchos ejemplos que la Biblia nos pone para tener mucho cuidado de los deseos de los ojos, de las pasiones de nuestra carne y de la codicia que podamos nosotros tener. Entonces la Biblia nos advierte que debemos tener cuidado de los deseos de nuestra carne. La carne nos va a pedir cosas, pero no podemos dejarnos llevar por ella. Debemos tener cuidado con nuestros ojos, con lo que vemos. ¿Qué cosa es lo que vemos? ¿Qué cosa es lo que vemos en la televisión? ¿Qué cosa es lo que vemos en la propaganda? ¿Qué cosa es lo que vemos ahora en nuestros teléfonos? ¿Qué es lo que vemos en el internet? Tenemos que tener mucho cuidado. Y luego el Señor nos dice que debemos tener cuidado de la arrogancia de la vida. Que debemos tener cuidado de esa arrogancia, de esa codicia, de esa arrogancia como la tuvo Eva, de decir: esto es codiciable para poder obtener sabiduría. Cuidado.
Hoy nos dicen a nosotros, has nacido para ganar, ¿no? Eres un triunfador, ¿no? No has nacido para que te opriman, ¿no? Nos dice todo eso, elevando supuestamente nuestra autoconfianza en las cosas. Y empiezan a elevar nuestro ego, porque eso es justamente que la arrogancia de la vida. En Proverbios capítulo 3, verso 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuidado, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová, no de tu propia prudencia, no de tus propias opiniones, no de lo que tú piensas, no de lo que tú crees. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender solo a caminar mirando al Señor. Porque las tentaciones están ahí. Las tentaciones están ahí. Miren, cuando el diablo quiso tentar a Jesús, ¿qué le dijo? En Mateo capítulo 4, verso 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, recordemos que estaba en un ayuno, estaba ayunando. Entonces, ¿qué quiso despertar Satanás? El deseo por comer, el deseo de su carne. El deseo por comer. Dice, vamos, si eres el Hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan y de una vez come, que te estás matando de hambre. Pero el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiso tentar despertando los deseos de la carne. Luego le dice a él, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y le dice, no, lo lleva hasta el pináculo del templo, lo más alto, y le dice, mira, si eres hijo de Dios, vamos, lánzate, porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará, ¿no? Y no te golpearás, no te harás daño, ¿no? Que estaba tentando en él la codicia, la arrogancia de la vida, ¿no? Quería que Jesús sea arrogante en decir, claro que sí, yo como hijo de Dios me lanzo, y sí, la Biblia dice que el Señor va a cuidar mis pies y no me va a pasar nada. La arrogancia de la vida, ¿no? Como muchas personas, ¿no? Les tientan, ¿no? Bueno, si tú tienes fe realmente, deja esa medicación, deja esas pastillas. Y entonces caemos en la arrogancia, en lo arrogantes que podemos ser nosotros, de decir, sí, yo tengo fe, que Dios me va a curar. Y terminamos con una enfermedad descompensada. Cuidado, cuidado. El diablo quiso tentar a Jesús, despertando el deseo de su corazón, el deseo de la codicia, de la arrogancia en la vida. Entonces nos faltaría uno. Y dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No seas arrogante, no vamos a tentar al Señor nuestro Dios. Verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Le mostró, ojo, le mostró, y la gloria de ellos, y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Con qué quiso tentarle ahora? Con los deseos de los ojos, ¿no? Entonces miren, la misma estrategia con la cual Eva cayó, es la misma estrategia con la cual quisieron que caiga entonces Jesús, y es la misma estrategia que el diablo sigue usando para hacernos caer a nosotros en estos tiempos. ¿Y qué es la consecuencia de tomar lo prohibido? De tomar el fruto, los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, la codicia de la vida, la arrogancia de la vida. ¿Qué es? Se rompe la comunión. Y dice en el verso 8 de Génesis 3, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre todos los árboles del huerto. ¿Qué es lo que pasó? Tuvieron que esconderse de su creador, ¿no? A ese creador que los hizo en amor, que les dio de todo, pero ellos por su pecado hicieron separación entre Dios y el hombre. Entonces, ¿se puede romper esa comunión rota? Sí. La única manera es a través de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma que nosotros podamos volver a Cristo es a través de Él. Pero mientras, guardémonos de los deseos de la carne, guardémonos de los deseos de los ojos, guardémonos de la soberbia de esta vida, de creer que nosotros podemos hacer todo. Eva cayó y tomó lo prohibido por abrir los ojos, por abrir los deseos, hacer caso a los deseos de su carne y a las codicias, a la arrogancia de esta vida. De la misma manera,
Nosotros somos seducidos constantemente por la radio, por la televisión, por cosas que leemos, anuncios de periódicos, imágenes, fotos, el Instagram, el TikTok, el YouTube. Constantemente estamos siendo tentados. Y no solo ahí, sino también en tu casa. Se levantan los deseos de los ojos, los deseos de tu propia carne y la codicia, ¿no?, de una vida arrogante. ¿Puedes tú batallar, como dice Pedro, contra estos deseos y no hacerles caso? La respuesta, si eres creyente, sí, porque tienes al Espíritu Santo. Y si no lo estás haciendo, dos cosas. O no eres creyente y no tienes al Espíritu Santo, o simplemente no quieres hacerlo y quieres seguir viviendo en desobediencia al Señor. Pero hay consecuencias. Se rompe la comunión con Dios. Y si se rompe la comunión con Dios y el Espíritu Santo está entristecido, pues nuestra relación con Dios ya no es la misma. Te animo entonces, como dice Pedro, a que nosotros podamos abstenernos de esos deseos. Identifiquémoslos y abstengámonos de esos deseos que batallan contra nuestra alma. Que el Señor nos dé las fuerzas y la sabiduría para poder detener estos malos deseos en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestra vida misma. Amén. Si este video ha sido de bendición para tu vida, dale un me gusta al video y comparte con otros este mensaje del Señor.